más aquí para poderte llevar una palabra. No sé cómo te la estás pasando, no sé en qué parte del mundo nos puedes estar viendo hoy. Tal vez este mensaje se ha proyectado en otro tiempo, pero hasta ahí donde llegue este mensaje, hasta donde se expanda esta red, hasta ahí envío bendiciones desde aquí, desde Las Vegas, Nevada. Que el Señor te siga fortaleciendo, te siga enamorando. Y si quizás tú solo eres simpatizante de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo traiga la convicción de que pertenezcas al reino de los cielos, el reino de gozo, de justicia y de paz. Aquí en Las Vegas, Nevada, estamos a 10 de mayo y fue festejada la Madre el día 8, pero en otros lugares se está festejando el Día de la Mamá, el día 10, que es día hoy. Así que ahí donde estás, si estás en México, Nicaragua, Salvador, en otro país donde se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo, ahí tu mamá, bendigo tu vida, le doy gloria a Dios porque nos permitió dar a luz esos hijos, esos siervos, esos ministros, esos empresarios, esos doctores, esos abogados, esos ingenieros. No sé qué es lo que está desempeñando tu hijo, tu hija, pero sí sé que como mamá eres el instrumento de Dios para dar a luz esta población que hoy podemos decir nuestra generación, nuestros hijos. Somos la Casa Jesús Tu Libertador, ubicados en el 2103 North Decatur. Si un día estás por acá, visítanos. Y si vives en Las Vegas y no tienes un lugar donde congregarte, no conoces mucho de la palabra, necesitas que oremos por ti, ven y visítanos. O de lo contrario, nos puedes llamar al número que aparece en pantalla. Hoy, a propósito de la celebración del Día de las Madres, quiero hablarte acerca de la importancia de ser mamá. Y el título de este tema es La bendición de ser madre. Qué importante es ser mamá. Hay personas que en su momento se dieron cuenta como mujeres que están embarazadas y por causa de las circunstancias que estaban viviendo dijeron, ¿y ahora qué voy a hacer? O se dijeron, no lo voy a tener, o pensaron en algún momento deshacerse de esa criatura, pero a pesar de todas las cosas, decidieron tener a sus hijos. Esas mujeres valientes que a pesar de que pasaron por situaciones muy dolorosas, situaciones de extrema pobreza, situaciones que en el matrimonio quizás no estaban pasando por su mejor momento, salieron embarazadas y en ese momento decidieron detener a su hijo y decir, contra todo voy a tener a mi hijo, a mi hija. Entonces, hoy quiero hablarte de la bendición de ser madre. Y bueno, madre, déjame decirte que es la que produce, la que hace que haya vida, la que da a luz. Qué importante es eso. Yo quiero pedir la ayuda del Espíritu Santo que ahí donde estás, abra tu entendimiento, no tan solo para las madres, este mensaje no solo para la mujer, este mensaje es también para los varones, para que sean conscientes de la importancia que tiene una madre, para que sean conscientes de la importancia que tiene una esposa que les dio a luz a sus hijos, o que quizás están en este momento sus esposas embarazadas. La importancia que tiene cuidar a esa mujer que Dios te dio para ser la mamá de tus hijos. Este mensaje no solamente atañe a la mujer, sino también al varón, porque dice la palabra de Dios que de una mujer procedemos todos. Así que es importante entender que este mensaje es para valorar, para ser consciente y para darnos cuenta que Dios pensó en todo, que Dios pensó en la mujer para poblar la tierra. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia de una madre. Una madre se sacrifica. Una madre sacrifica su comodidad, sacrifica su descanso, sacrifica sus propios planes, sus proyectos. Una madre sacrifica todo por su hijo. Una madre siempre dice, por mis hijos yo soy capaz de todo. Es importante que los hijos entendamos que nuestras madres lo sacrificaron todo por nosotros. Que una madre
siempre está ahí pendiente de lo que necesitan sus hijos. Y no importa la edad que tengamos, las madres siempre están preocupados, siempre están atentas esas madres. Así que una madre sufre y mucho. Esa madre sufre a veces abuso psicológico, sufre abuso laboral. Esa madre puede estar sufriendo hambre, puede estar sufriendo angustias, puede estar sufriendo dolor. Una madre sufre en todo tiempo. Sufre el día del alumbramiento, pero también sufre los 9 meses, pero también sufre el resto de la vida que es madre, porque como madre siempre está en el sobresalto. ¿Cómo será mi hijo cuando crezca? Y cuando crece está pendiente que su hijo no se vaya a la perdición, no se vaya con las malas amistades. Una madre nunca deja de ser su trabajo. La mamá se termina el trabajo hasta el último día que Dios le dé aquí en la tierra. Qué importante es que valoremos a nuestras madres. Qué importante es que demos gracias a Dios por ellas. Qué importante es que oremos por esas madres que Dios nos ha dado. Y déjame decirte que quizás no tienes la mejor mamá, pero déjame decirte que tienes la que Dios asignó para que tú vinieras a este mundo. Hoy voy a hablarte de un personaje muy importante en la palabra de Dios que nos habla que él tuvo 2 mamás. Qué privilegiado, tuvo 2 mamás. A veces nosotros pensamos, ¿y si esta persona no hubiera sido mi mamá? Bueno, déjame decirte que Dios sabe que esta mujer tenía el temple, la fuerza, las agallas para sacarte adelante. Y tal vez en el camino te torciste, tal vez en el camino tomaste malas decisiones, pero no es culpa de la madre. Es necesario entender que la mamá es el instrumento perfecto de Dios para nuestras vidas. Hoy quiero hablarte de esta mujer, cómo contra todo defendió a su hijo, cómo esta mujer contra todo quiso que su hijo viviera. Imagínate, hay madres que cuando vemos a nuestros hijos en peligro, decimos, por ellos doy la vida, por ellos somos capaces de todo. Pues hoy quiero hablarte de Jocabed. Quizás tú nunca has oído el nombre de Jocabed, pero Jocabed es una mujer valiente, una mujer osada, una mujer que Dios le dio sabiduría para saber qué hacer para librar a su hijo de la muerte. Cuenta la palabra del Señor en el libro de Éxodo que Faraón envió a las parteras un mensaje diciendo, cuando nazcan los varones, mátenlos. Y si son niñas, déjenlas vivir. Pero dice la palabra de Dios que las mujeres parteras tuvieron temor de Dios y no la hicieron como el faraón les había enviado decir. Cuando se les preguntó por qué no lo hicieron, ellas argumentaron que las mujeres hebreas eran fuertes y cuando los niños nacían, ellas llegaban y ya habían nacido. Así que Faraón se propuso acabar con los niños varones. Y detrás de eso solo estaba la mano del diablo, porque él vino a matar, a robar y a destruir. Y Faraón envió a su ejército, envió al pueblo diciendo, todo varón que nazca tiene que ser arrojado al río Nilo y que muera. En aquellos tiempos, Jocabed no podía pelear contra un ejército. Jocabed no podía pelear contra un soldado. Jocabed no tenía las fuerzas para pelear cuerpo a cuerpo con aquella persona que le quisiera arrebatar a su hijo para matarle. Y dice la palabra de Dios que esta mujer escondió a su hijo. Yo quiero leerte la porción de lo que acabo de contarte que está escrito en Éxodo capítulo 1, versículo 22. Y dice, en el nombre de Jesús, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ese era el edicto de Faraón. A todo varón que nazca, arrójelo al río, que muera ahogado, que el río lo arrastre, que no quede huella de ellos. Porque Faraón tenía temor
que los varones crecieran y se vinieran en contra de él. Sin embargo, Dios estaba operando en aquella madre, aquella mujer atrevida, aquella mujer valiente, aquella mujer que estaba decidida a salvar la vida de su hijo. Y viene aquí la historia contándonos en el versículo 2 del capítulo 2 de Éxodo, dice: y aquella mujer concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Esta mujer llamada Jocabed, yo te animo que leas la historia, que leas la importancia de que una mamá se levantó para proteger la vida de su hijo. Y entonces dice que esta madre dice: lo voy a esconder. Esta mujer sufrió en silencio. Esa mujer procuró de muchas formas que nadie se diera cuenta que tenía un hijo varón. No sé, quizás en algún momento lo disfrazó, lo vistió de niña, no sé qué hizo, pero sí dice la palabra de Dios que lo escondió por 3 meses. No había manera de esconderlo por más tiempo. Y si lo escondía por más tiempo, iba a llegar el momento que iba a ser inevitable que lo vieran, que supieran que había un niño. Y me imagino que ella pensaba: será más grande mi dolor si matan a mi niño cuando esté más grande. Yo no sé qué pudiera pasar por tu mente si tú estuvieras en esa condición. Si esa fuera tu situación, si ese fuera tu caso. Creo que haríamos lo que hizo Jocabed, todo lo posible para preservar la vida de nuestro hijo. Y bueno, esta mujer, una mujer que temía a Dios, una mujer que amaba a Dios, una mujer que Dios había diseñado para ser la madre de este varoncito, esta mujer que le había dado virtudes, cualidades, entendimiento, sabiduría. Esta mujer no permitiría que mataran a su hijo. Así que ella urdió un plan, no tan solo de esconder a su hijo. Y puedo leerte lo que está escrito ahí en Éxodo 2:3. Dice: pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carrilla a la orilla del río. Entonces lo puso ahí en un carrizal a la orilla del río. No pudo esta madre esconder más tiempo a su hijo. Sin embargo, Dios le dio la sabiduría, el entendimiento para poder hacer algo que preservara la vida de su hijo. Entonces vemos cómo esta madre dijo: lo pondré en el río. Ella no lo arrojó como los otros niños fueron arrojados y consecuentemente murieron. Ella lo arrojó al río, guardado en esta canastilla, y lo puso con la esperanza de salvarle la vida a su hijo. En ese momento la madre estaba tomando un acto desesperado. En ese momento la madre estaba actuando como cualquier madre hubiéramos actuado. Déjame decirte que en algún momento, desesperadamente, yo quería salvar la vida de mi hijo y no sabía cómo. Gracias a Dios me dio el entendimiento, lo llevé ante una persona que me ayudó y que ella me dijo: no me comprometo si muere a tu hijo. Y yo le dije: no importa, yo me responsabilizo. Pero gracias a Dios mi hijo hoy por hoy es un hombre de bien, y está ahí adorando y glorificando a mi Señor. Y esta madre Jocabed tomó una decisión muy dura, que no sabía, imagínate el río con aquella fuerza, hasta dónde lo llevaría. Pero Dios estaba en medio de todo eso. Dios estaba operando en esa idea de esa madre. Dios estaba operando en aquella vida de aquel varón que había sido atraído a este mundo para cumplir un propósito. Tú como madre viniste al mundo para cumplir un propósito. Como hijo, igualmente para cumplir un propósito de Dios. Y quiero leerte lo que está escrito ahí en el versículo 6. Dice: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, de los niños de los hebreos, dijo: es este. Y aquí habla que esta mujer llamada Bitia, dice que era hija de Faraón, hermana. Entonces dice que esta mujer llamada Bitia estaba en el río con sus doncellas.
y vio venir aquel cestillo y dijo, ¿qué será? Manda a llamar a sus empleadas y les dice, tráigame ese cestillo. Y dice que cuando abrió el cesto, se dio cuenta que estaba un niño ahí adentro. Y dice que lo vio que lloraba. Y cuando ella lo vio, dice que tuvo compasión de este niño. Pero ella sabía de dónde venía. Ella sabía que el río Nilo no le iba a dar un hijo, aunque ella era una mujer estéril y no había podido tener hijos. Pero cuando ella lo vio, dice que fue movido a compasión. En ese momento, la vida de este niño estaba en las manos de esta mujer. Pudo haberlo matado, pero Dios puso la compasión en el corazón de Bitia. Dios puso la compasión como mujer y despertó el instinto maternal en esa mujer. Y entonces dice que ella dijo, de los niños de los hebreos es este. Ella sabía que Faraón había mandado matar a todos los niños y sabía que sin duda era uno de ellos. Sin embargo, Dios estaba operando y esta mujer no mató a aquella criatura. Y vemos acá en el versículo 10, ahí está escrito, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo hizo como su hijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Aquí el contexto es de que este niño fue llevado a su madre Jocabed, tomada como nodriza de la hija de Faraón. ¿Para qué? Para que este niño fuera amamantado. Pero dice que cuando fue grande ya, lo llevaron ante Bitia y le dijeron, ya creció el niño, ya no necesita ser amamantado. Y entonces dice que ella lo tomó como su hijo y le puso nombre Moisés. Qué maravillosa es esta historia. Quiero animarte que si tú te es posible, busca una Biblia y lee todo el capítulo de Éxodo, capítulo 2, y te vas a dar cuenta más de la historia. Aquí, qué hermoso, qué maravilloso, nos habla de aquel pequeño niño que hasta aquí había sido salvado de la muerte 3 veces. Yo no sé cuántas veces el Señor te ha salvado de la muerte. Yo no sé cuántos diagnósticos médicos hubo en tu vida y no has muerto hasta el día de hoy, como hijo o como hija. Pero aquí podemos ver la historia que Moisés había sido librado hasta aquí de 3 veces de morir. Cuando Faraón ordenó a las parteras que matara a los niños, ahí Moisés no murió. Cuando envió el edicto de que arrojaran los niños al río Nilo para que murieran, ahí no murió. Y la tercera vez que fue salvado fue cuando Bitia lo encontró y fue movido a misericordia. Se despertó el amor de madre en ella y dice, ahora lo tomo como mi hijo y llamado será Moisés, porque del Nilo ha sido tomado, de las aguas lo saqué. Cuando yo leía este mensaje me acordaba, a lo mejor como madre has de saber, madres que nos estamos preparando para recibir un hijo, o quizás cuando tuviste tu bebé, aquel canastillo, aquella cunita que se le llama Moisés. Hasta el día de hoy, las cunitas de los recién nacidos se les llama Moisés. Imagínate, hay gente que dice, vamos a comprar un Moisés para el niño, pero no saben el origen, ¿por qué se llama Moisés? Bueno, ¿por qué? Porque en una canastilla fue lanzado al Nilo por la madre, por Jocabed, con la esperanza de que su hijo se salvara. ¿Qué no hace una madre para salvar a su hijo? Pero aquí el Señor le estaba dando la oportunidad de vida a Moisés, no tan solo con una mamá, sino con 2 madres. A veces has tenido la dicha de tener a tu mamá, pero la dicha de tener a tu abuelita, o tu tía, o tu prima, no sé quién mujer estuvo a tu lado para que dijeras, para mí es como una madre. Tal vez tu hermana, yo no sé, pero lo importante es que yo te puedo decir que estoy viendo aquí
la misericordia de Dios, el plan perfecto de Dios. Y el plan perfecto de Dios es que la mujer se convierta en una madre. Hay madres que no concibieron sus vientres, pero tienen amor para los hijos adoptivos como si los hubieran concebido y si los hubieran dado a luz. Y aquí la palabra del Señor nos enseña que Bitia amó a Moisés como si hubiera sido su mamá que lo dio a luz. Le dio lo mejor de sí, lo puso como príncipe, creció como príncipe. Sin embargo, cuando él creció, dice la palabra de Dios que él se enteró de su origen y que él renunció a ser príncipe. Él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él renunció a toda esa opulencia. Y no porque estaba rechazando a su madre adoptiva, sino porque él sabía que había un propósito en su vida. Porque Dios estaba operando, porque hasta ahí, hasta los 40 años, Bitia tuvo ahí a Moisés con ella. Hasta ahí se había terminado el propósito que Dios tenía en ella como madre de Moisés. Llegará el día en que se termine el propósito que Dios tiene para nuestras vidas como madres. No sabemos cuántos años veremos a nuestros hijos. Quizás los veremos de 40, de 50 años. Pero yo te puedo decir que como madre, los años que Dios nos permita vivir con ellos serán de gozo y de alegría. Hay madres que hoy en este día están sufriendo quizás la tristeza de no saber dónde están sus hijos. Hay madres que tuvieron hijos que los amaron tanto, pero ellos se volvieron hijos ingratos. Se fueron de casa porque no quisieron obedecer reglas de su madre, de su padre. Quizás se casaron y se olvidaron de su madre. Quizás en un deseo de salir de la casa dijeron, ya no quiero más el yugo de mis padres. Yo no sé, mamá, por qué estás llorando ahora. Quizás tu hijo se convirtió en un alcohólico, en un drogadicto. Quizás tu hijo está metido en alguna pandilla. Quizás tu hijo está en algún problema. Y yo sé que como mamá harías todo como lo hizo Jocabed con tal de salvar la vida de tu hijo. Hoy vengo a decirte, mamá, que hay una forma de salvar a tu hijo. Jocabed encontró la forma de salvar a su hijo de la muerte. Y hoy te quiero decir que la única forma de salvar a tu hijo de la condición en la que se encuentra o tu hija es viniendo a Cristo Jesús. El Señor Jesús dice en su palabra que vengamos a Él, que traigamos todas nuestras cargas, que Él nos va a dar descanso, que descansemos en sus promesas, en su palabra. Porque solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer consciente al hijo, a la hija, que está mal, que actúa mal, aquel hijo que te avergüenza, aquel hijo que produce dolor en tu corazón, aquella hija que es tu vergüenza. Hoy puedo decirte, mujer, tal vez tu corazón está opacado, tal vez has estado callando, pero dentro de ti hay mucho dolor y mucha tristeza. Hoy quiero alentarte, animarte y decirte, en Cristo Jesús hay salvación para toda especie de mal. Aquí en la historia de Jocabed y Moisés podemos ver que hay muchos personajes involucrados. Y entre ellos estuvo su hermana mayor. Entre ellos estuvo Bitia, aquella mujer egipcia que Dios usó. Dios puede usar a una persona donde quiera que esté tu hijo, tu hija, para hablarle de la palabra de Dios y tu hijo sea salvo y tu hijo sea libre de la muerte. Porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la muerte, a la perdición, y quizás por ese camino están tus hijos. Pero hoy te animo, madre, mujer, hermana, que te levantes a orar por tus hermanos, tus hermanas, tu familia, aquellos primos que quizás están perdidos y no hay quien ore por ellos. Hoy quiero decirte que Moisés vino a cumplir un propósito. Dios lo guardó porque él sería el salvador de sus hermanos. Porque él vendría a libertar el pueblo que estaba esclavizado bajo el yugo de Faraón. Quizás Dios está operando a tu favor
para salvar a una generación, dice el Señor en su palabra, una generación pecadora. Porque no hay otra manera de llamarlo. Dios usó dos mujeres para ser las madres de Moisés. Moisés fue salvo a causa de esas mujeres, para que él viniera y salvara a multitud de gente que estaba esclavizada. Jocabed y Bitia. Jocabed, madre biológica. Bitia, madre adoptiva. De no ser por ellas, Moisés hubiera muerto. Hay hijos que son tan ingratos y que no toman en cuenta que de no ser por su madre, no tendrían la casa que tienen, no tendrían el negocio que tienen, no tendrían lo que ahora hacen alarde y se sienten orgullosos de tener. Se les ha olvidado que por lo que su mamá pasó, por lo que su mamá sufrió, por lo que su mamá se desveló, se les ha olvidado que tuvieron una mamá que los dio a luz. Y se enaltecen por haber alcanzado grandes logros. De no ser por Jocabed y por Bitia, seguro Moisés hubiera muerto. Dios es un Dios de muchos propósitos, pero usó a estas madres valientes que fueron contra todo, que le hicieron frente a un gobierno, que le hicieron frente a un edicto, que le hicieron frente aún al río Nilo, que enfrentaron la muerte por amor a ese hijo. Yo me imagino cuántos años Jocabed lloró el no poder abrazar a su hijo. Lloró el no poder sentarse con ella a la mesa, de no poder dormir un momento con él. Me imagino cuántos años estuvo sufriendo Jocabed porque no tenía el privilegio de decirle a su hijo, yo soy tu madre. Pero se consolaba diciendo dentro de sí, puedo verlo, está vivo, no murió. Y a veces como madres nos tenemos que consolar el saber que tenemos a nuestros hijos, no importando cómo sean, si sean buenos hijos, si sean agradecidos, si tengan cuidado de ti o no. Tú dices, por lo menos mi hijo está vivo. Mi hijo se salvó de esa enfermedad, mi hijo se salvó de ese accidente, mi hija está sana, mi hija no importa que sea ingrata, pero yo la amo. ¿Cuántas madres hoy por hoy sufren en silencio el menosprecio y el desprecio de sus hijos? Sin embargo, Moisés no sabía que Jocabed era su madre. Hoy vengo a animarte, hombre. Yo no sé cómo has sido con tu mamá, pero es el tiempo que si tienes a tu madre viva, te acerques a ella. Si le has fallado, pídele perdón. Reconoce que tú eres malo. Reconoce tus errores. Y yo sé que tu madre que te ama no está ahí para reprocharte. Yo sé que tu madre que te ama anhela un abrazo de ti, una palabra bonita. ¿Sabes? La celebración del Día de la Madre se me hace un evento memorable. Pero la palabra de Dios nos habla del principio de la honra. Y el Señor en su palabra ordena que los hijos honremos al padre y a la madre. Porque un día nos tocará el turno de ser padres. Y entonces recibiremos aquello que nosotros dimos a nuestros padres. Hoy quiero decirte que Moisés, de acuerdo a la palabra del Señor, dice que renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y caminó con su pueblo. Y caminó junto a su madre y a su padre, a sus padres biológicos. Y ese hijo un día volvió a los brazos de su madre, porque el plan de Dios era salvarlo para salvar a muchas generaciones. El pueblo hebreo fue salvo del yugo de la esclavitud a causa de un hombre que fue librado de la muerte, a causa de una madre que guardó a su hijo y hizo de todo para que no muriese, a causa de una madre adoptiva que estuvo dispuesta a criar a aquel hijo aún sabiendo de dónde venía.
Dios es bueno. Dios te ama. Dios te ha preservado la vida para que su gloria se manifieste contigo. Yo no sé cuál es tu condición en este momento, pero es tiempo de reflexionar. Si eres mamá, ¿qué clase de mamá has sido? Si no has sido suficientemente guerrera, valiente, osada, determinada, como fueron estas madres, hoy te animo. Tú puedes estorbar el plan del diablo. Tú puedes levantarte a quebrantar, a derribar todo plan que el diablo tenga para tus hijos. Porque el diablo quiere matar a tus hijos de una u otra manera. Mira, Moisés se libró 3 veces de morir. Yo no sé qué estás haciendo, mamá. Si estás ahí solamente viendo la perdición de tus hijos y no estás haciendo nada, este es el tiempo. Vengo a animarte a que te levantes. Levántate, ora por tus hijos, pide al Señor, guerrea a favor de tus hijos para que el diablo no acabe con tus hijos. Imagínate, si el enemigo hubiera acabado con Moisés, hubiera acabado con sus generaciones. No permitas que el enemigo acabe con tus hijos porque acabará con tus generaciones. Hoy quiero animarte, que le pidas al Señor aquel espíritu osado y determinado y valiente que hubo en esta madre Jocabed y en esta madre Bitia. Ahí donde estás, yo quiero orar por ti, madre. Tal vez eres una mujer y todavía dices no tengo hijos, pero que Dios te permita un día tener la dicha de ser mamá. Y si ya eres madre y tus hijos están fuera, están en el extranjero y no has visto su bondad, no has visto su amor, no has visto su dedicación, no has visto su entrega, no has visto la recompensa de tu sacrificio, ora para que el Señor quite ese espíritu de ingratitud que ha puesto el diablo en sus corazones. Que ahí donde estás el Señor te bendiga. Que Dios sea guardando tus pensamientos, tus sentimientos. Que el Espíritu Santo del Señor te abrace, te conforte. Hoy quiero enviarte desde aquí de Las Vegas bendiciones sobreabundantes. Mujer, levántate. Sé esa guerrera que pelea por sus hijos. Sé esa mujer que busca lo mejor para sus hijos. Sabes que lo mejor para tus hijos no es lo que le puedes dar financieramente. No es que le puedes proveer todo aquello que haga falta. Lo mejor de tus hijos es la oración, es el clamor, es ponerte en la brecha por tus hijos, porque te estarás poniendo por tus futuras generaciones. Hoy quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Que ahí donde está esa madre, Señor, que llora el abandono, la ingratitud de sus hijos, Señor. Que ahí donde está esa madre, quizás está perdido su hijo, no sabe dónde está. Quizás, Señor, está llorando la pérdida de un hijo. Quizás le secuestraron a un hijo, Señor. Sé operando, Padre, trayendo la respuesta para esa madre, Señor. Sé tú enjuagando sus lágrimas, mi Señor. Sé fortaleciendo esa madre, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Por esas mujeres, Señor, que tienen ahora sus bebés en su vientre. Mi Dios, despierta esa valentía, esa osadía de esas madres para que peleen por sus hijos, Señor, para que no permitan que el enemigo se los lleve al mundo. Bendito Dios, sé operando, pon en ellas, en esas mujeres, Señor, ese espíritu de valentía, como hiciste con Bitia y Jocabed, Señor, que seas poniendo ese corazón, mi Dios, de amar todo tiempo a sus hijos, mi Señor. Opera en estos hijos, en estas hijas, como hiciste en Moisés, Señor. Que el propósito que tienes para sus vidas se cumpla, bendito Dios. Que nada robe el propósito que hay para los hijos, mi Señor. Yo oro, Padre, por el propósito de mis hijos y de mis hijas, bendito Dios. Que ellos, mi Señor, se reproduzcan en gran manera. Que ellos sean esos siervos, esos utensilios de honra, esos ministros de tu palabra, Señor. Oro para cada mujer, mi Dios, que ha nacido en este mundo, mi Señor. No permitas que el enemigo les robe el propósito de ser madres, mi Dios. Quita toda esterilidad, Señor. Si hay alguna mujer que el enemigo les ha dicho, eres estéril, no vas a poder tener hijos. Hoy, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo sea soplando vida en esa matriz estéril. Que el Espíritu Santo sea soplando vida en esos ovarios. Que el Espíritu Santo sea poniendo vida, porque en el nombre de Jesús está escrito en la palabra que el Señor dijo que cada uno
uno se reproduzca según su género. Somos el género humano y fuimos nacidos para reproducirnos. Las mujeres fuimos formadas para procrear y dar a luz. Que ahí donde estás, mujer, si han dicho que tú no puedes tener hijos, que el Espíritu de Dios opere y revoque todo diagnóstico médico en el nombre de Jesús. Acuérdate que Vitia no concibió, pero el Señor le dio el privilegio de ser madre. Hoy yo oro por esas madres hermanas, esas madres abuelas, esas madres tías, esas madres que se hicieron cargo de hijos que no tuvieron que dar a luz, sino que simplemente su amor se despertó. Dios despertó ese instinto, ese amor de madre. Que Dios te bendiga ahí donde estás. Que Dios opere de gran manera en el nombre de Jesús. Que Dios te guarde ahí donde estás. Que Dios te bendiga. Somos la casa Jesús, tu libertador. Y aquí estamos para ti. Que Dios te dé un feliz día hoy y siempre, en el nombre de Jesús.